estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis. Dios poco a poco ha llevado al conocimiento de los cristianos de no importa qué tan poderoso sea el imperio romano, qué tan poderoso haya alcanzado Domiciano, el emperador, él va a ser victorioso. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que todo esto, ¿verdad?, es figurativo, porque no es una guerra literal. Espiritualmente sabemos que nosotros cristianos estamos luchando contra Satanás. Figurativamente miramos nosotros que esto es lo que se lleva a cabo, por lo que entonces miramos nosotros en esta perspectiva, miramos primeramente a Satanás. ¿Okay? Y esto es Apocalipsis capítulo 12, peleando en contra de ¿quién? La iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, no es ninguna denominación. Está peleando en contra de la iglesia de Cristo. Pero miramos nosotros que Satanás no pudo pelear en contra de Cristo y la iglesia. Entonces continuamente hay una guerra con los cristianos. Este es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y entonces Satanás viene a usar la bestia número 1, que es el imperio romano, es el concilio romano, ¿verdad? Esto lo habla Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Satanás viene a usar la segunda bestia. Esto es concerniente al emperador romano, o más bien sí, el emperador romano, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Este es Domiciano. El concilio le dio poder a Domiciano, el emperador, para que hiciera guerra en contra ¿qué? En contra la iglesia. ¿Okay? Este también se le llama el falso profeta. Solo que esto es lo que estamos viendo. Esta es la batalla del Armagedón. Es lo que estamos viendo. Y miramos nosotros entonces que ya los últimos versículos de Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21, en donde ya Dios viene a dar en contra de sus enemigos una destrucción completa. Y esto lo miramos nosotros ya entonces en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 hasta el capítulo 18, versículo 24. Cuando estudiemos estos versículos, estos capítulos, es lo que vamos a ver, la victoria de Dios sobre esto. ¿Ok? La victoria de Dios sobre esto. Todo esto es figurativo, ¿verdad? Todo esto. Pero lo que estamos viendo, que Dios está peleando por la causa, y ya miramos nosotros ya en Apocalipsis, capítulo 20, y versículos del 1 en adelante, en donde Dios ya es victorioso en contra de Satanás y en contra de las bestias. Versículos 9 y 10 ya los manda ¿a dónde? Al lugar del azufre, ¿verdad? Donde hay fuego. Pero noten, Satanás es atado. Dios es victorioso sobre el imperio romano, sobre el emperador, y Satanás es atado por 1000 años. Esto es lo que la Biblia enseña, otra vez figurativa. Aunque todo está escrito, cuando digamos ya terminar el capítulo 20, ya el 21 en adelante, ya comienza a hablar de las cosas que hablan de suceder en el futuro. Ya estamos hablando, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga, el cielo y se preserva. Porque ya en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, ya habla sobre el juicio final. Por lo que todos miramos. Literalmente, estas personas lo usan de esta manera. Número 1, dicen ellos, ¿verdad? Que primeramente viene ¿qué?
el rapto. ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde enseña eso la Biblia? Ellos tratan de usar Mateo capítulo 24 y Zacarías capítulo 14, estos versículos que no hablan nada de eso. Pero lo tratan de usar y engañan a la gente para que vengan a creer. Que uno se va a quedar y otro se va a ir, etcétera, etcétera. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, el rapto. Y luego miramos nosotros que después de que venga el rapto, ¿verdad? Viene 7 años y medio de tribulación. De tribulación. ¿Dónde habla eso? Usan Apocalipsis capítulo 7 de la gran tribulación. No está hablando de eso. Ya estudiamos ese punto. Y durante este tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir, ¿verdad? Es que, número uno, será tiempo para tratar de evangelizar a los judíos que nunca creyeron en Cristo Jesús. Y el propósito de esto es porque se va a establecer el templo en la ciudad de Jerusalén. Noten lo absurdo que es todo esto. Se va a volver a establecer la antigua ley cuando Dios ya desechó la antigua ley. Van a regresar los sacrificios, van a regresar todo como en el Antiguo Testamento. Todo. Todo esto es absurdo. La Biblia no enseña nada de esto. Y luego también aquí, durante esto, no solamente va a haber evangelización a los judíos, sino que aquí se va a levantar el anticristo. Y el anticristo va a ser una persona, literal, que viene a levantarse en Europa. Y este anticristo entonces ya entra en guerra con los cristianos, con la iglesia de Cristo. Pero ellos la usan, la iglesia en su totalidad, a toda denominación, a toda persona que cree en Cristo Jesús. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que toda planta que Dios no ha plantado será ¿qué? Desarraigada. Dios no tiene otras iglesias, otras congregaciones, solamente tiene una sola iglesia, la cual va a venir por su sola iglesia. 1 Corintios capítulo 15. El concepto de Dios es equivocado. Y durante este tiempo entonces va a haber una guerra. Y la guerra es la batalla de Armagedón. Y aquí va a pelear Rusia, va a pelear Egipto, va a pelear China, y luego Europa, ¿verdad? Literal, todo esto, va a haber una guerra, solo que ellos dicen, estamos esperando ese día. Ya Rusia, ¿verdad? Ya está comenzando sus principios, ya está invadiendo a Ucrania y ya se está extendiendo. Y cuando ya el presidente de Rusia fue y tuvo una junta con el presidente de China, se volvieron locos, porque ya está entrando China. ¿Y de qué hablaron? De todo esto, ¿verdad? Y los egipcios son los que estos dos van a usar a Egipto para que venga a invadir a Israel, para que venga a preparar el terreno para que se establezca el templo. Esto no va a ocurrir. Solo que entonces todo esto, ¿verdad? Y luego dice que va a venir Satanás a ser soltado, y otra vez va a haber todo esto. Y luego viene ¿qué? El fin. Pero el fin, ¿a qué se refieren ellos? Que este mundo va a ser renovado y que en Jerusalén ya va a estar Cristo sentado en su trono. Hay una profecía, hermanos, en Jeremías capítulo 23 que dice que esto no va a ocurrir. Jesucristo va a venir en los cielos. El trono y el reino de Jesucristo no es terrenal. Esto sabemos bien, se lo dijo Poncio Pilato, Juan capítulo 18, sino que es celestial. Y este reino de Cristo va a ser llevado con él, ¿dónde? Capítulo 21 y los últimos capítulos de Apocalipsis dice que vamos a estar en el cielo. ¿Con quién? Con Dios, en donde no habrá que noches,
todo va a ser diferente. Por lo que todo esto es mentira. Esta es la enseñanza del premilenialista. Y el concepto premilenialista está entejido, ¿verdad?, en diferentes denominaciones. E incluso, hermanos, ya ha entrado a la iglesia de Cristo. ¿Saben ustedes? Ya hay hermanos que defienden, ¿verdad? La doctrina se llama la renovación mundial. Earth Renovation se llama en inglés. Y hay hermanos que ya tienen debates concernientes. Ya se han tenido 3 debates, hermanos americanos allá para el norte, que han debatido a hermanos que tienen este pensamiento. Y claro que todo esto viene a envolver, ¿verdad?, la doctrina de los testigos de Jehová y esto, ¿verdad? Pero quise demostrar esto, presentarles esto, ¿verdad?, para que miren lo que estamos viendo, lo que está delante de nosotros. El versículo 16 no es literal, es figurativo. Y por lo tanto miramos nosotros que esto es el concepto. Y claro que hay muchas otras cosas que podemos añadir cuando hablar, ¿verdad? Pero este es el concepto total, ¿verdad?, de este versículo. Pregunta o comentario. Yo creo que el lado con esto equivocado es que unas personas creen que, después que Jesús viene para la iglesia, para nosotros creyentes, hay otra posibilidad para salvación en estos días de tribulación. Pues aquí puede esperar. Este concepto aquí, el católico le llama purgatorio. Es una segunda oportunidad, pero en realidad no habla de segunda oportunidades. El católico piensa, ¿verdad?, que uno va al purgatorio y depende de qué tanto plata le deja al sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote que te dice, ya tu difuntito ya salió del purgatorio, ¿a dónde fue? Son especulaciones porque no sabes, pero es dinero. Depende de qué tantas misas le lees, ¿verdad?, es cuando se va a dar cuenta. Y de salvación hoy. Y la salvación es hoy. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Pero todo este concepto, ve cómo se viene a encarnar, a presentar varias doctrinas. ¿Alguien más? Que no preguntaron en 17 minutos. Ya no me quedan 15 minutos. ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. Bueno, yo he tenido pláticas con personas denominacionales y ellos se refieren a la batalla del Armagedón como una pelea terrenal. Dicen que cuando Jesucristo venga, los que están aquí en la tierra, dicen que va a haber pelea entre los buenos y los malos, así lo explicaron ellos, y que el que gane va a ser vencedor y va a estar morando aquí en la tierra como Jesucristo. Pero digo, eso es lógico, porque como Jesucristo va a tener, va a morar con nosotros en la maldad, en la delincuencia, en el pecado, y Jesucristo es espiritual, no es terrenal, no va a vivir con nosotros. Todo está que nosotros estamos peleando para vivir, para morar en los cielos, en lo espiritual con Jesucristo. Dicen que la nueva Jerusalén va a ser el nuevo mundo aquí y que no se va a destruir. Ellos ya traen una en pláticas, pero eso es lo que ellos quieren, se les mete la idea y te lo hablan muy seguro, sin explicaciones bíblicas ni nada, pero es lo que por la ignorancia los tienen envueltos en esta parte. Así es. Y claro que de aquí, ¿verdad?, también sale, hay que entender de aquí sale el pre-milenio, el post-milenio y el amilenio. La Biblia enseña el amilenio, que ya estamos viviendo durante los 1000 años. Cristo ya está reinando, hermanos, en el cielo. No tiene que bajar a la tierra para comenzar a reinar. Hechos capítulo 2, versículo 20 en adelante, nos dice que Jesucristo, bueno, Hechos 1:11, ¿verdad?, que Jesucristo ascendió hacia el cielo y se sentó a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para gobernar. Él está ya como rey sobre su pueblo. Está intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8 enseña eso. Y también 1 Juan capítulo 2, versículo 1 enseña, ¿verdad?, esto. Colosenses 3:1, hay muchos versículos que enseñan esto. Y es una locura pensar de que ya estando en esta postura, ¿verdad?, Jesucristo se va a venir para estar de vuelta en la tierra. Es una locura. No haría sentido
pues en inglés, doesn't make no sense. Doesn't make no sense. Lo que dijo Jesucristo, que iba a preparar lugares para que donde él esté, no también esté. Entonces no haría sentido ese versículo que dijo, eso que habló él, si fuéramos a reinar en la tierra. No. Y la enseñanza es, ¿verdad? Según los testigos de Jehová, esto, ¿verdad? Que usted acaba de decir son para los 100, ¿qué? Y según ellos ya se vino a cumplir, ¿no? Bueno, los 144,000, conforme a Apocalipsis capítulo 7 y conforme a Apocalipsis capítulo 14, ¿quiénes somos? Nosotros, los cristianos. Fieles. Solo que entonces, esto sí concuerda con 1 Corintios capítulo 15, donde dice que el Señor vendrá, ¿por qué? Por su iglesia. Y cuando el mundo ya se termine, hermano, yo no creo que voy a estar vivo yo para el tiempo, para lo mejor sí, no sé, ¿verdad? Pero la cosa es cuando el mundo ya se termine, se va a deshacer todo esto. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice que se va a deshacer. Si Dios de la nada crió al mundo y al ser humano, ¿verdad? Él tiene el poder para deshacerlo. ¿Entendemos? Sí. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que cuando esto ocurra, en 2 Pedro 3:10, entonces ya no va a haber nada, va a ser algo diferente. La Biblia nombra cielos nuevos y tierra nueva. Entonces vamos a ser diferentes. Ya vamos a tener un cuerpo en donde no puede ser tentado. Las malas concupiscencias en nosotros ya no van a existir. Porque en Dios no hay que maldad. ¿Okay? Solo que todo esto, como dice la verdad, no make any sense. Hay muchos, en inglés se llaman muchos grupos que uno puede estar destruyendo la doctrina de esta persona, pero tiene uno que estar listo y preparado con la palabra de Dios para poder destruir todo esto. Pero eso es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Solo que entonces ya vamos a entrar a la batalla. Satanás usa la bestia, que es la gran Babilonia, que se refiere al imperio romano, ¿verdad? Al emperador, y le monten todo lo que está usando en contra, ¿qué? La iglesia. Y hoy en día sigue la misma lucha, hermanos. Nosotros peleamos contra el mundo, peleamos contra el gobierno. ¿Y quién está usando todo eso a su disposición? Satanás. Nadie me va a decir a mí diferente de que Satanás no está usando a Biden. Y no importa qué afiliación tenga políticamente, ¿verdad? Satanás usa al hombre. Y pues esta gente es gente poderosa, hermanos. Estamos hablando de gente con poder. A uno acá va por la escala, ¿verdad? Hacen lo que le da la gana con uno, pero con ellos, ellos son los que hacen la ley. Y ahorita andan, ¿verdad? Tratando de hacer todo eso de poder con poder. Ahí no está el abogado más potente en Estados Unidos defendiendo a Biden, ¿verdad? Protegiéndolo. Mientras que al otro, ¿verdad? El perdedor, ¿verdad? No le está haciendo nada. Bueno, no me metan en esa plática. ¿Tienen preguntas o comentarios de eso? No puedo comprender que la gente no mira que eso ya pasó, el Babilonia y todo eso. Sí. No aceptan que eso ya pasó y lo quieren acomodarlo a hoy en día. Sí. Que lo quieren hacer porque lo hacen literal. Solo que, según ellos, para allá vamos, una guerra con toda esta gente. Ok, muy bien. Versículo 17. Y claro, ya versículo 17 hasta el 21, hermano, ya pues casi ya lo hemos visto de una manera, sin embargo vamos a hablar de una conclusión a todo esto. Versículos, capítulo 16, el versículo 17 al 21, simplemente nos está enseñando, ¿verdad? Ya el poder de Dios y cómo va a tratar con ellos. Versículo 17 habla del séptimo ángel que derramó su copa de ira. Y esto fue en contra del aire. ¿Por qué el aire?
¿Quién es el príncipe del aire? Satanás. Satanás es el príncipe del aire. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: en el cual anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de ¿quién? Del aire. El espíritu dice que ahora opera en los hijos desobedientes. La última copa ya es en contra de Satanás. Noten lo que dice Juan capítulo 12, que es versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Me parece que es el 31. No está seguro. Dice de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando de Satanás. Juan capítulo 14 y versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Veo estos versículos para que entendamos que la séptima copa de ira fue en contra del aire y esto es en contra de Satanás. Y claro que Dios es victorioso, ¿verdad?, en todo eso. Y miramos otra vez que salió una voz del templo. Esta voz ya la hemos estudiado, no la podemos identificar, pero noten que sale del trono. Y este trono, ¿verdad?, es el trono celestial, Apocalipsis capítulo 4. ¿Y quién es el que está en el trono? Según Apocalipsis 4, la descripción que tuvimos ahí, es el que existe en la luz inaccesible. Ese es el Padre, ¿verdad? Y luego también el Hijo, que es Cristo. Solo que esta voz, podemos decir, pudo haber sido del Padre, pudo haber sido de Cristo, pero no podemos hablar con certeza de dónde viene la voz. Pero la voz viene del templo, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. El 18 dice: entonces hubo relámpagos. Bueno, todo esto, ¿verdad?, viene de escribir la presencia de Dios. Recuerdan que es Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, cuando está hablando de la presencia del Padre y de Jesucristo, dice: y del trono salieron relámpagos y truenos y voces, y delante del trono había 7 lámparas. La presencia de Dios. Y luego miramos nosotros que es Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Y es el 5. Y el ángel tomó el incensario, ¿verdad?, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos, etc. Pero noten que constantemente apunta, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Todo esto, versículo 18. Okay, luego el 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Si este contexto lo estamos mirando figurativamente, entonces tiene que ser un número figurativo. Y 3 significa ¿qué? Perfecto. La ciudad fue dividida de una manera perfecta. Esa es mi conclusión. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, las cuales de las naciones cayeron, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. En esta palabra fue una destrucción completa. Nada quedó vivo. Nada. Por lo que para mí, ¿verdad?, esto es lo que significa la palabra o esta frase dividida en 3 partes. Y luego el 20 dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Bueno, ya todos hablando, ¿verdad?, de esta destrucción perfecta en donde Dios
ya viene a demostrar su victoria perfecta sobre sus enemigos. Y entonces ya empieza a hablar de esta batalla y de esta victoria. Capítulo 17, versículo 1 hasta el capítulo 18 y versículo 24. ¿Pregunta o comentario? Espero que no los haya confundido. Yo sé ven que todo esto, ¿verdad?, es un poquito confuso, pero si nomás nos enfocamos en cierta parte de Apocalipsis, nos podemos confundir. Necesitamos que tener en mente siempre todo el panorama que está ocurriendo aquí. Y el panorama es que Dios está diciendo a sus hijos: no se preocupen, I got this. No se preocupen, yo me voy a encargar de todo esto. Nosotros como seres humanos, cuando entramos en dificultades en nuestra vida, cuando entramos en tribulación en nuestra vida, pues naturalmente nos preocupamos, hermanos, porque no sabemos lo que va a resultar de todo esto. Nos lleva al punto, algunos de nosotros nos lleva al punto de tener ansiedad. Muchas veces yo he mirado a personas, ¿verdad?, que han llegado a ese punto y que no pueden refugiar. No puedo refugiar. Están pasando por una ansiedad. They're going through an anxiety attack. Y es porque no se lo dejan a Dios. Y claro que con esto no estoy diciendo que nosotros no debemos hacer nuestra parte, debemos hacer nuestra parte. Pero recuerden que Dios es el que nos ha prometido. Miren lo que dice, que es 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Noten lo que dice la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tanto de este versículo cree usted? Echando toda vuestra ansiedad. Es decir, despójate de toda ansiedad que tengas dentro de ti, todo miedo, todo despójalo y póntelo a Dios. Y tú sigues caminando y viviendo tu propia vida. Dios te va a cuidar y Él va a arreglar todo esto. Claro que no estoy diciendo otra vez, vuelvo a repetir, que te olvides todo esto y no hagas tu parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Pero la cosa es que Dios se va a encargar. Y luego dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. No es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en ocasiones, hermanos, en ocasiones, ¿saben ustedes por qué Dios no contesta las oraciones? Porque dudamos, porque oramos con duda. We doubt God. Dudamos con duda. Ay, no me lo voy a tirar, ¿verdad? Pero yo sé que Dios no me va a ayudar. Bueno, ¿para qué oras entonces? Ora al Señor, déjaselo a Él, porque Él va a ver y se van a arreglar las cosas. Y a lo mejor, ¿verdad?, en la voluntad de Dios esté, ¿verdad?, de que nosotros pasemos por un poquito de tiempo de tribulación. Pero como quiera, aunque pasemos por ese tiempo de tribulación, hermanos, pero tenemos que entregar a las manos de Dios. Porque esa tribulación nos va a madurar. Santiago capítulo 1, versículo de 3 en adelante nos habla de esto. Nos va a madurar y nos va a hacer mejores personas. El versículo 5 dice: si a uno le falta sabiduría, pídele a Dios. Y es lo que las tribulaciones y los problemas en la vida nos dan sabiduría, para que ya no vuelva a caer en ese mismo hoyo, para que ya no vuelva a tener ese mismo problema en su vida. Porque hay hermanos, ¿verdad?, que están ore y ore por la misma cosa. Oye, ¿qué pasa? Por la misma cosa. Hermanos que piden las oraciones por esto, que no pidiste eso la semana pasada, y que no pidiste la semana pasada.
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Que no es eso falta de fe en Dios? ¿Que no es? Sí. Bueno, ya dije mucho, ¿no? ¿Alguien más tiene la última palabra? ¿No? Muy bien, terminamos nuestra clase y vamos para nuestro momento mañana. Gracias por su atención.